Cristo, 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 nos ofrecerá su verdad divina con su palabra, mensaje de verdad, la, 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 la. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Carlos Alfredo Meléndez en el tercer día de su novenario, por liberación de cadenas ancestrales de las familias Hernández Galicia, Pérez Hernández, Arias Pérez, Arévalo Arias, Arias Pérez. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para participar con fruto en esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, oh Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada.
Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció, y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se le habían sentado a comer.
Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos la liturgia del viernes de la segunda semana de Pascua. Hoy iniciamos la lectura continuada del capítulo 6 de San Juan, el capítulo del pan de vida. Es el capítulo con que San Juan, que es el único evangelista de los 4, o sea, los 3 sinópticos nos narran la institución de la Eucaristía, pero San Juan no nos narra la institución de la Eucaristía, pero nos dice lo que aconteció en la Eucaristía y nos da este capítulo 6, que es el capítulo del pan de vida. Por eso el milagro que hoy hace Jesús es un milagro que hay que leerlo desde ya con ojos eucarísticos, porque nos está preparando a ese anuncio que Jesús va a hacer y lo vamos a escuchar en estos días, sobre todo en la próxima semana, cómo Jesús se proclama el pan de vida. Pero es interesante cómo Jesús, que se va a la otra orilla y que la gente lo sigue mucho, porque quiere saciar esa hambre, esa sed que tenían de Dios. Hay una hambre y una sed de Dios, no hay que olvidarse de ello, porque en veces pareciera que nos olvidamos, hasta los mismos creyentes nos olvidamos que hay que saciar primero el hambre de Dios, la sed de Dios, y eso es lo que hace Jesús en primer lugar. El primer milagro es saciar con su palabra esa sed de Dios. Se pone Jesús a enseñarles con paciencia, a enseñarles sobre el reino de Dios, sobre su Padre, y la gente le escuchó con atención, esa gran multitud, que solo hombres eran 5,000, sin contar mujeres y niños, o sea, estamos hablando de unas 20,000 personas que se les reunieron a Jesús. Pero Jesús, viendo cómo esta gente se había saciado de la palabra de Dios, se compadeció porque tenían que regresar a sus hogares y era tarde y no habían comido nada. Y Jesús, vean lo que hace, él ya sabía lo que iba a hacer, nos dice el evangelista, pero le dice a sus discípulos que le den de comer a la gente, y Felipe le expone cómo compraremos pan para que coman estos. ¿Cuántas veces hay Felipes? Los Felipes son estos, los que dicen ¿cómo vamos a hacer para darle a esta multitud? ¿Cómo vamos a hacer? Siempre habrán Felipes en el grupo, y también los Andrés son más realistas. Andrés dice que hay un muchacho que tiene un pan, lleva unos panes y unos pescados, pero que son para tanto, 5 panes y 2 pescados. Andrés más realista, dice, hay algo, pero no va a alcanzar. Jesús manda que se sienten, y aquí viene lo interesante. Vean, en primer lugar, los pone a pensar, los pone a que reflexionen. En segundo lugar, los pone a accionar, porque Jesús no hace solo el milagro, sino que Él bendice, da gracias al Padre, bendice el pan y luego se lo da a los discípulos para que estos se lo den a la gente.
y comenzaron a repartir, y ahí se dio el milagro de la multiplicación de los panes. Hoy escuchaba al padre Everaldo y decía una frase muy bonita, que se la cito: en tiempos de carestía Dios provee. Y eso es hermoso, y hoy tenemos que tenerlo presente. En tiempos de carestía Dios provee. Dios siempre va a proveer lo necesario. Por eso no debemos de asustar. Ya la ONU ha sacado que después de pasar esta pandemia viene la hambruna, y ya están poniendo unos 30,000 personas que van a morir de hambre en el mundo después de esta pandemia. Pues primero Dios, que no sea así, que todos hagamos este milagro de la multiplicación de los panes, porque Dios en tiempo de carencia provee. Dios provee, pero se necesita, Dios quiere que nosotros colaboremos, que no nos asustemos como Felipe. ¿Cómo vamos a hacer de darle a comer a tanta gente? Ni tampoco que nos quedemos solo como Andrés, sino que digamos: Señor, aquí estoy, lo que tengo te lo doy y tú multiplícalo, porque Dios provee en los tiempos de carencia. Pero también hay otro dato interesante, que después de que comieron la multitud, Jesús mandó recoger todos los sobrantes, todos los pedazos de pan y de peces, los mandó recoger, y dice que al recogerlo llenaron 12 canastas. Esto también es importante. También no hay que desperdiciar la comida. La comida no es para desperdiciar. En tiempo de abundancia no hay que desperdiciar. Hay que saber valorar lo que tenemos y saber compartir, saber que siempre hay personas que están más necesitadas. Antes de darse esta pandemia, una de las cosas negativas que había en el mundo era eso, el desperdicio que hay en países del primer mundo, que desperdician mucho, tiraban mucha comida, mucho alimento, y con esa comida, solo con la comida que tiraban los países del primer mundo, podían dar de comer a todos los pobres del mundo 3 veces, no solo una vez. Entonces ahí está el pecado es el egoísmo, lo que decía el Papa Francisco: lo que debemos de librarnos es de ese virus más grave, que es el egoísmo, el individualismo. Por eso, si nosotros compartimos, Dios hará la multiplicación, no solo de los panes. También la primera lectura nos habla de una multiplicación. ¿Y de cuál multiplicación? Es la que ve este hombre Gamaliel, que era doctor de la ley. Este Gamaliel, que había sido maestro de nada más que de Pablo. Este hombre dice, cuando ven que están persiguiendo a los apóstoles, dice: un momento, les dice a los del Sanedrín: israelita, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Y les cita un caso. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser caudillo, y reunió unos 400 hombres. Lo ejecutaron, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Y luego pone otro ejemplo, el de Judas el Galileo, que también se levantó, muchos lo siguieron, pero también Judas Galileo pereció y se desperdiciaron todos sus seguidores. En el caso presente, les dice, vean aquí lo interesante de las palabras proféticas de Gamaliel, dice: no se metan con esos hombres, suéltelos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará, igual que el caso de los que ponía de Teudas y de Judas el Galileo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo, no se expongan a luchar contra Dios. ¿Cuánta razón, Gamaliel? Aquí estamos nosotros, aquí estamos testigos. Si hubiera sido cosa de hombres, el mensaje del Evangelio, el mensaje predicado por Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, se hubiera quedado ahí.
Pero a pesar que a lo largo de la historia, y no solo recordemos en tiempo de Jesús, sino los primeros 3 siglos de la Iglesia fueron siglos de persecución, que solo por el hecho de ser cristianos los mandaban a matar. Recordemos cómo comenzó todo con Nerón César, que él, por quererse construir su palacio en el centro de Roma, mandó incendiar la ciudad y metió a los cristianos. De ahí vino el odio a los cristianos que duró hasta el siglo IV. Y no solo ha sido el inicio de la Iglesia, a lo largo de la historia de la Iglesia se ha dado todo esto, pero como ya decían los santos padres, la semilla, la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos. Así que ahí está el milagro de la multiplicación también en la misma Iglesia. Por eso, queridos hermanos, que nosotros seamos testigos de este milagro de la multiplicación y que lo sigamos dando con nuestra generosidad, que saciemos esa hambre del mundo que hay de Dios, más en estos días, que todos colaboremos para saciar esa hambre, esa sed de Dios, pero que también nadie se vaya a morir después por hambre, por falta de alimento, que todos seamos generosos, porque Dios en los momentos precarios, Dios siempre proveerá, y en los momentos de abundancia tenemos que ser medidos, generosos con los demás. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Presentemos nuestras oraciones a nuestro Padre del Cielo. Pedimos por el Papa Francisco, por nuestros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que esa hambre y sed de Dios sea saciada a través de la evangelización, a través del anuncio del Evangelio, para que la palabra de Dios siga saciando el corazón de los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos para que este milagro de la multiplicación de los panes se siga realizando en nuestras comunidades, especialmente con los más pobres y necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente nuestro hermano, quien estamos ofreciendo su novenario, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por las familias, para que sean liberadas de cualquier mal, daño, enfermedad, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Nos unimos a todos los países que están sufriendo la pandemia, pero especialmente nos unimos en nuestro continente a Estados Unidos, a México, a Brasil, a Ecuador. Son los países que están viviendo esta realidad de una manera más dramática. Oremos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los dos hicieron
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserven los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constantino Barrera, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Carlos Alfredo Meléndez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. También encomendamos a nuestra hermana Blanca Rosa Ayala de Ordóñez, sus 9 días, para que Dios la tenga en su gloria eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, desen fraternalmente la paz. Ten
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración para comulgar espiritualmente. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Cristo fue condenado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de la alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos hemos ofrecido este novenario por hermana Blanca Rosa Ayala de Ordóñez, hoy su 9º día, y también por nuestro hermano Carlos Alfredo Meléndez en su 3er día, y por las familias que estamos orando por su liberación.
Vamos a encomendarnos ahora a nuestra Madre con ese saludo pascual. Nos dirigimos a ella todos. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya, porque ha resucitado verdaderamente el Señor según lo predijo, aleluya. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios lo reprenda, oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, y con la ayuda poderosa de Dios eches a Satanás al infierno y a todos los malos espíritus que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Tú nunca solo estás.